Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes, queridos hermanos, amigos y suscriptores de todos los países de Latinoamérica y naciones de habla hispana que siempre están conectados con nosotros cada mes y cada oportunidad que tenemos de llegar a ustedes con la bendición del Señor? Amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Bueno, ahora la transmisión es desde aquí, desde Sudamérica, donde todavía no retornamos a Europa, pero ya nos estamos preparando, ¿ok? Así que en esta oportunidad, lo primero que queremos siempre hacer es darle toda la gloria y honra a nuestro Señor de la manera como Él ha actuado y trabajado a través de nuestras vidas y de todo el equipo que nos acompañó en las misiones de Ecuador, en las misiones de Perú. Ha sido realmente dos misiones muy exitosas, victoriosas para la gloria de Dios, así que estamos más que agradecidos con el Señor por eso. Seguimos escuchando testimonios, seguimos recibiendo de parte del Señor, bueno, el respaldo en todo lo que se hizo. Amén. Porque es la obra del Espíritu Santo y este es su canal. Amén. Entonces, a Él siempre le damos el primer lugar, el honor, y le decimos siempre que Él es bienvenido porque Él es el que dirige este canal. Este es un canal del Espíritu Santo donde todo lo que compartimos es por obra y gracia del Señor, que nos usa, bueno, nosotros para llegar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marian Vixe, yo soy de Perú, nací en el Perú. El Señor me formó en el Perú, pero luego me envió hasta el otro lado del mundo, hasta Noruega. Y este es un canal que está bajo, obviamente, la cobertura del Centro Apostólico de Avivamiento de Noruega, cual es nuestro centro de operaciones para toda Europa, Latinoamérica y bueno, hasta donde el Señor nos llegue. Amén. Bueno, en esta oportunidad estamos reunidos para compartir la palabra profética, no solo del mes de mayo, les voy a decir, sino del tercer bimestre, porque esta palabra es un adelanto de junio. Ya el Señor me está adelantando junio y también algo de los siguientes meses, lo que se va a ver. ¿Amén? Entonces vamos a orar para que sea el Señor siempre obrando a través de mi vida, ¿no? Como profeta de Dios vengo delante de ustedes por orden del Señor y también como maestra de la palabra cada vez que el Señor me lleve a enseñar a la iglesia. ¿Amén? Entonces, en este envío que tenemos a través de este canal profético, que es nuestra comunidad profética en YouTube, esa es nuestra comunidad profética en YouTube, ¿ok? Luego tenemos una comunidad profética en el Facebook, tenemos también ya una comunidad profética que es ya de mentoría privada, que obviamente lo coordinamos por los grupos de WhatsApp, ¿ok? Por el momento es así. Todavía Dios no nos ha ordenado que abramos una plataforma que esté, bueno, accesible a muchos todavía, ¿no? Vamos paso a paso, como el Señor nos lleve. ¿Amén? Así que, gloria al Señor por eso, porque Él es el que nos dirige, Él es el que nos lleva. Así que, Señor, te pedimos, Padre, en esta hora que seas tú marcando tu palabra para este tiempo, Señor. Es importante recibir tus instrucciones, tu dirección y la guía del Espíritu Santo. Como les digo siempre, esta es una palabra profética que el Señor me lo da como una guía profética para todas las naciones, especialmente para el cuerpo de Cristo. Amén. Así que le damos gloria a Dios por eso y pedimos que sea el Espíritu Santo siempre usando mi vida y que cada palabra que tú recibas mayor revelación, la medites, la estudies, la actives en tu vida y que Señor te dé obviamente las estrategias también, tus propias estrategias y que te dé obviamente más de su gracia y su revelación. Amén. Sobre todo espíritu, sabiduría y revelación para cada uno de ustedes. Bueno, pasamos rápidamente a hablar. Primeramente lo que yo quiero hablar es el resumen de abril. Porque como en abril yo no estuve pues obviamente disponible porque he estado en 2 misiones consecutivas, así que ya para eso el Señor me había adelantado parte de la palabra profética de abril a través de la palabra profética para otoño y primavera, ¿no? Ahí estuvimos hablando de lo que iba a pasar, lo que iba a venir, ¿no? Y bueno, muchas cosas se han cumplido
y muchas cosas se siguen cumpliendo y se van a cumplir. ¿Amén? Porque desde que se suelta la palabra no es solo para ese mes, es para los siguientes meses. Y vuelvo a repetir, para eso, para que tú te pares frente a una cámara, a hablar en alguna plataforma, es mejor que sea el Señor enviándote a hacerlo, porque si no te vas a convertir en aquellos, ¿cómo se dice? En aquellos profetas cazaalmas, que se mueven sin el Espíritu y te conviertes en un falso profeta. Entonces no adelantes tu tiempo. No adelantes tu tiempo y no cambies tu asignación. Si no es esto lo que el Señor te ha mandado, no lo hagas. Porque Él es el que respalda. Que la palabra salga con poder porque Él es el que está hablando. Amén. Entonces, gente que quiere profetizar sobre tu vida y sobre todo a cambio de dinero, ten cuidado. ¿Okay? Cuando uno ofrenda es porque Dios nos envía. Cuando uno diezma es porque Dios nos envía a hacerlo en la buena tierra. ¿Ya? Y bueno, tiene que ser así. Les voy a decir que el mes de abril fue bastante congestionado, fue bastante, ¿cómo se dice?, controvertido, bastante intenso, ¿no? Dijimos que toda la primavera iba a ser una época de intensa guerra. Bueno, la primera semana justamente hasta el día 7 estuvimos en Ecuador, estuvimos haciendo misiones por 3 ciudades. Y en ese tiempo el Señor nos lleva con todo un equipo apostólico, ¿verdad? Entonces el día 7, cuando nosotros estuvimos finalizando prácticamente, al menos lo que teníamos que hacer en las ciudades de Quito y Ambato, finalizamos ese día en Quito, en la mitad del mundo. En la mitad del mundo haciendo ahí obviamente proclamaciones, declaraciones y toma de territorio, ¿no? Todo eso el Señor lo guía y lo hace a través de nuestras vidas para que obviamente algo se manifieste en la tierra, porque la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y para eso Dios te tiene que hacer un envío. Dios es el que te tiene que abrir las puertas y Dios es el que tiene que enviarte con instrucciones y con el equipo que tienes que ir. Si ese es tu llamado, ojo, si ese es tu llamado. Se hace a través de compañías de apóstoles, profetas y 5 ministerios que están llamados a eso, ¿ya? Al día siguiente fue lo del 8 de abril, lo del eclipse, que la gente obviamente lo vio en el hemisferio norte. Yo no estuve en Europa, así que no lo pude ver, pero vi los registros, las fotos y la verdad que fue algo sobrenatural, ¿no? Ese eclipse solar. Pero nosotros dijimos que en los cielos se verán las señales y el sol y la luna son 2 constelaciones o estrellas grandes que Dios ha puesto para marcar los tiempos y las señales, dice en el cielo. ¿De qué? De los tiempos de Dios que están ya marcados, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros pudimos ver y observar, que después de eso ya se empezaron a mover cosas espirituales que se empezaron a ver en lo físico también, ¿ya? Entonces, nos preparamos obviamente para la Pascua, luego que regresamos una semana más realizando misiones en el norte del Perú, misiones familiares, y luego ya la misión con la iglesia, obviamente de Lima, Perú. Hubo bautismos, hubo entrenamiento de líderes y fue muy obviamente hermoso ver la obra del Espíritu Santo trayendo ya el principio obviamente de la expansión, ¿no? Entonces, Dios nos está preparando en este tiempo. Y para esto ya, bueno, nosotros ya con mi esposo empezamos obviamente a entrar en un tiempo de vacaciones, porque no hemos tenido vacaciones durante todo un año, entonces necesitamos tomarlas antes de regresar, ¿no? Porque luego que tú entregas todo de ti, luego que tú te vacías de lo que te has llenado, de lo que Dios ha dado, ¿no? A través de tu vida, quedas como una vasija vacía, te tienes que llenar otra vez. Porque hay gente que trabaja y no para, ¿no? O sea, hay que hacer pausas, hay que meterse a solas con Dios, prepararse para poder dar, ¿no? También hay tiempos para dar y hay tiempos para recibir. Así que nosotros estamos ahora en un tiempo más para recibir que para dar. Entonces nos preparamos, nos llenamos, renovamos fuerzas en Cristo Jesús. Y bueno, entonces ahora ¿qué ha pasado? Bueno, luego que hemos visto lo que ya pasó esto de la Pascua, se intensificó la guerra en Israel.
se intensificó las luchas sociales y también empezaron a exponerse cosas en la política y obviamente también en las iglesias. Entonces, ¿qué pasó acá? Pasó algo muy controversial que les voy a decir, algo que el Señor ya nos estaba avisando desde el principio de año. ¿Se acuerdan que dijimos que iba a ser un tiempo donde Dios iba a exponer todo lo que está escondido dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces ocurrió que cuando nosotros regresamos de las misiones, vimos un fuerte escándalo en Estados Unidos, y ese escándalo sacó a luz algo, porque empezó otra vez a traer división en la iglesia, ¿no? Porque, como les dije en el video anterior, pues hablando de las vestiduras, pues aquí la gente se sacó las vestiduras. Entonces empezaron a hacer en una conferencia masiva, porque esa conferencia de varones en esa ciudad, no recuerdo el nombre de la ciudad, ni tampoco el nombre de la iglesia que organiza siempre esas conferencias para varones. Siempre se había visto muy buenos frutos de que varones habían sido tocados fuertemente en esa conferencia por el Espíritu Santo, lógicamente. Entonces, aquí hay una advertencia. Nosotros como ministros de Dios, que bueno, si estamos llamados, bueno, a organizar, no sé, conferencias, seminarios, eventos, lo que podría obviamente verse muy bien, porque bueno, una conferencia para varones es buena, ¿no? Sobre todo, bueno, se ha traído grandes resultados, pero tenemos que tener cuidado con los métodos tradicionales y los eventos repetitivos, porque el Espíritu Santo nos tiene que confirmar que realmente está ahí para dirigir y saber si realmente es del Espíritu una conferencia. Uno no puede ir a conferencias solamente pues porque, ay, sí, qué bonito, qué predicador tan ungido, y porque ahí van a hacer esto, van a hacer otro. No, el Espíritu Santo te tiene que confirmar, en primer lugar, si Él es el que está protagonizando, Él es el protagonista principal de esa conferencia, y si quiere que tú estés en esa conferencia. O sea, hay algo que vas a recibir de parte de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ocurre que ahí invitaron predicadores, lógicamente, para que predican a los varones, y yo no sé qué pasó, pero de pronto hicieron como una pausa de una presentación, y pasa que ahora ocurre que en las iglesias se hace entretenimiento, coaching, ¿no? O sea, hay que animar a la gente, hay que incentivarla, pero de Espíritu Santo, ¿qué? De llamado al arrepentimiento, ¿qué? ¿No? Entonces, y aparte hay que entretenerla, porque no se van a aburrir. O sea, como si fuera el Super Bowl, así que hacen allá, que a la mitad del partido hacen un concierto para que la gente se entretenga y así ganan un dinero. Bueno, no sé la verdad cuál fue la intención, pero ahí hicieron un striptease, un hombre que hasta se terminó colgando de cabeza. O sea, eso no solamente es inmoral, es satánico, les voy a decir, es diabólico. Entonces, uno de los predicadores, gracias a Dios, que tenía al Espíritu Santo, no estaba velado, ni estaba dormido, ni atado, se levantó, obviamente, y públicamente dijo: ustedes, estoy preocupado por ustedes, porque ustedes aquí, Jezabel gobierna, están bajo la influencia de Jezabel, esto es jezabélico, dijo, porque Jezabel nos lleva a la inmoralidad, como ya saben, ¿no? Jezabel viene a asesinar el mover del Espíritu Santo, el mover profético. Entonces, ocurre que a él lo expulsaron, lo sacaron, lo botaron, por decir la verdad, por exponer la verdad, porque la gente decía que él debió haber hecho eso en privado, que la corrección se hace en privado. No. Simplemente ese hombre actuó mejor que cualquier profeta, les digo, de hablar, de confrontar públicamente. ¿O acaso Juan el Bautista lo hacía en privado, el confrontar al sistema? Él lo que estaba confrontando era el sistema, a Satanás mismo, que ya se ha metido en la iglesia. Entonces eso hay que confrontar. Por eso siempre les digo, hay tiempo de exponer, hay tiempo de confrontar. Entonces eso no es para corregir, esto no es un error o un pecado oculto. No, eso es algo público, abierto, es inmoralidad, es abominación delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces ahí se empezaron a dividir las opiniones. Entonces lo que Dios me mostró y me dijo que esto era el comienzo, me dijo, de la separación de las ovejas y los cabritos, porque no van a seguir juntos.
aunque parezca que son exitosos, ministerios exitosos, con grandes resultados, no. El Señor ya no quiere tolerar más esto, así que todo está permitiendo que todo salga a la luz así, abiertamente, porque obviamente esos pastores están velados, están dentro del sistema de Babilonia, donde ya sabemos todos los espíritus que están ahí infiltrados, ¿no? Pero bueno, y ya vamos a ver otra cosa más que ya se empezó a ver después de la Pascua del Cordero, que obviamente se celebró entre el 22 y el 24, ¿no?, de abril. Entonces, los tiempos de Dios, sobre todo las fiestas, marcan, y más las señales del cielo van marcando los eventos proféticos que van a ocurrir. Entonces, ya vamos a ver más adelante qué fue lo que empezó desde el 1 de mayo a pasar. Eso lo voy a comentar un poco en la última parte, de donde el Señor empezó a hablar de algunas cosas que me dijo que tengo que hablarlas, porque no solamente son para mayo, sino para junio también, y aún para los siguientes meses, ¿ya? Para el principio aún de la segunda mitad podría decirse, la segunda mitad del año. Entonces, en este mes yo vi 3 palabras, o sea, recibí 3 palabras, aparte, obviamente, de otras palabras, ¿no? Pero las primeras palabras que empecé a recibir en el espíritu fueron estas, que me dijo que iban a marcar prácticamente este tercer bimestre. Me dijo desde fines de abril, el Señor me anunció esto, ¿verdad? Entonces, me dijo, Marian, es tiempo de planificación, es tiempo de preparación, y es tiempo de posicionamiento, me dijo, después de la Pascua, el Cordero, me dijo claramente esto, porque me dijo, tienen que empezar, cuando venga el Pentecostés, que esto se va a celebrar el 19 de mayo aproximadamente, les vuelvo a repetir, las fiestas marcan los tiempos de Dios, marcan las cosas espirituales, todo lo que ocurre en Israel nos ocurre a nosotros, así que si la guerra se intensificó en Israel, se va a intensificar para nosotros también. Okay, así que por eso el Señor me decía planificación, porque hay que alinearse a los planes de Dios con las estrategias del cielo, y también planificación y estrategias para el tiempo de guerra que estamos viviendo, ¿no? Luego me dijo preparación para subir al monte santo, al lugar alto, o al aposento alto. No sé, obviamente, dónde el Señor te está llamando ya a posicionarte, y para eso te tienes que preparar. Porque vemos que los discípulos en el tiempo del Pentecostés, en el libro de los Hechos, lógico, capítulos 1 y 2, ellos están reunidos, ellos se prepararon, hubo un tiempo de preparación, subieron al lugar alto y se posicionaron exactamente para recibir el derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que se va a celebrar en el tiempo de Pentecostés. Nosotros no celebramos como Israel el Pentecostés, nosotros somos del nuevo pacto, ¿okay? Somos del nuevo pacto. Se recuerda, sí, claro, cuando el Señor le dio a Moisés, subió al monte de Dios para recibir las tablas de la ley, sí, claro, se recuerda. Pero nosotros lo que celebramos es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, porque es el inicio de la iglesia, cuando la iglesia de Cristo nació oficialmente. Y el Espíritu Santo vino a la tierra y se cumplió la promesa del Padre, ¿ya? Entonces, por eso esta preparación va a ser en todo este tiempo de mayo, y aún después del Pentecostés. Para eso ya tienes que estar posicionado, ¿no? Ya en este mes hay que planificar según los planes de Dios, que es lo que, por ejemplo, estamos haciendo nosotros. Dios nos está dando estrategias, nos está mostrando qué tenemos que hacer, dónde ir, qué pedir, qué hacer, ya. Y ahora nos estamos preparando justamente en un tiempo donde estamos así como en un lugar alto, en un aposento alto. Y eso prácticamente es como subir al monte de Dios. A otras personas les está llevando de una manera diferente, porque el monte de Sión es un monte espiritual, aunque puede ser a veces físico también, ¿ya? Y por último, como les digo, en ese lugar pues se van a posicionar. Tenemos que tener posicionamiento para el cumplimiento de las promesas de Dios, para la conquista de la tierra prometida y para el tiempo de victoria de la segunda mitad del 2024. Estos 2 meses, me dijo el Señor, son muy importantes, que ustedes se posicionen para justamente recibir lo que Dios
nos ha prometido y que lo vamos a ver hacia los siguientes meses, ¿verdad? Entonces, así es lo que vamos a prepararnos, a planificar, pero conforme al plan de Dios. No hagas tus propios planes, ya sabes. Eso tienes que tenerlo bien claro. ¿Ya? Entonces, eso es con las 3 palabras que obviamente el Señor me marcó mucho en este mes de mayo. Luego algo más que me dijo, y esto tiene que ver ya con las palabras. Luego me dio así palabras, o sea, mientras ya estaba orando al principio, cuando inicié el 1 de mayo, porque siempre le pido al Señor que me revele más cosas que quiere, cosas que hable. Y había algunas palabras que ya yo había empezado a recibir a fines de mayo y que el Señor me las vuelve a reconfirmar en estos días. Lo he estado todo confirmando, me seguía confirmando, aún palabras que me llegaron también a mí, ¿no? Entonces dice que es, me dio como palabras con M, le voy a decir. Tiempo de una mayor gracia, ¿no? Por ejemplo, me dijo, Marian, desde este mes van a haber mayor gracia, van a haber más de mi misericordia, ¿no? Más de la misericordia de Dios, más de la misericordia, van a haber multiplicación, también me dijo mantos para nuevas misiones, vamos a recibir mantos para nuevas misiones, va a haber una masiva confrontación y también me habló de 2 palabras más. Una es mercado mundial y el otro es momentum. Es algo que me lo confirmó, hasta en inglés me lo confirmó. Y al final, milagros, ¿no? Tiempo de milagros. Y después sí, es una palabra que no la he recibido yo, pero lo han recibido muchos profetas, es que mayo es May Day, decían así. Mayo es el mes del May Day, así como en inglés, ¿no? Porque en inglés mayo es May, ¿ya? May. Entonces decían, May is the month of the May Day. Entonces el May Day es el tiempo del May Day. Entonces, eso es algo que las voy a explicar también. No es algo que yo lo recibí, pero sí lo recibió el apóstol Tommy Arayomi y también la profeta Verónica West. Pero me confirmó cosas que empecé a ver en el espíritu, lógico, como alertas, peligros, ¿no? Y me han confirmado obviamente otros ministros más, ¿ya? Ahora sí, vamos a empezar a desarrollar la palabra en esta guía profética que el Señor nos lleva. Bueno, como me habló de un tiempo de mayor gracia, ¿no? Es porque obviamente el mes número 5 tiene que ver con la gracia de Dios. El número 5 es un símbolo de la gracia de Dios y lo vamos a ver a través de los versículos, ¿ya? Y algo que el Señor, justamente yo publiqué en mi Facebook, fue cuando pongo mis portadas, lógicamente, el Señor me pone, me dijo, es tiempo de vestirse, justo de las vestiduras espirituales, me dijo, es tiempo de vestirse de gracia y poder, ¿no? Entonces en esto, para que recibas una mayor gracia también. Entonces aquí podemos leer 2 Corintios 12:9, donde el apóstol Pablo, que fue un hombre que vivió mucho de la gracia de Dios, sabía lo que era depender de la gracia de Dios, porque tenía un aguijón en la carne. Muchas personas dicen, ¿por qué Pablo no se alivió de ese aguijón de la carne? Yo les digo que lo más probable es que Pablo, como él arrastraba mucha soberbia y orgullo de su pasado, de saber mucho, de creerse mucho, y aún de ser un asesino, lógicamente, para que él dependiera totalmente de Dios, porque él recibía mucha revelación, mucha sabiduría. Si se dan cuenta, él escribió casi todo el Nuevo Testamento, ¿no? Más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, fue un apóstol de mucha revelación y mucha sabiduría. Y esas son 2 marcas muy importantes en un apóstol. Entonces, el Señor, cuando Él le clama para que le quite ese aguijón de la carne, el Señor le responde así, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, entonces Él dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Entonces, esa es la gracia. En la gracia, cuando te vistes de esa gracia de Dios, pues vas a ver el poder de Dios. Entonces vas a vestirte de gracia y poder. Esa es una vestidura muy, muy, muy tremenda, muy importante. Entonces vamos a ver que la palabra gracia es una de las palabras más mencionadas en la Biblia. También es un número que simboliza la bondad y el favor de Dios hacia la humanidad, ¿no? Por ejemplo, Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, ¿no? Y gracia sobre gracia, ¿no? Vino sobre nosotros. Bueno, mayor gracia. Por eso, gracia sobre gracia es recibir una mayor gracia. Gracia significa, ¿qué significa gracia? Significa favor, un acto de bondad y apoyo, y el favor puede ser de muchos tipos, ¿no? Por eso se dice la multiforme gracia de Dios. Es multiforme, tiene muchas formas. El favor que se hace al indigno, dice, el favor que se hace al que no lo merece, ese favor se llama gracia. Y por eso vemos que aún hay muchos cristianos viviendo la gracia de Dios, de verdad. Si viviéramos en la ley, que no nos hubiera pasado, pero por la gracia de Dios, como dice, no hemos sido consumidos y estamos vivos. Entonces también vamos a ver el simbolismo de la gracia de Dios. Por ejemplo, vemos cuando Jesús tomó 5 panes y los transformó en la cantidad suficiente para alimentar a 5,000 personas, ¿no? Ahí vemos el número 5 multiplicado en esa gracia, ¿no? En Mateo 14:17, donde vemos la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y que se pudo, por la gracia de Dios, dar de comer. O sea, se produjo ahí un milagro por la gracia de Dios, un milagro en misericordia. Eso podría decir que es un milagro de la misericordia. Por ejemplo, las instrucciones dadas por Dios para construir un tabernáculo en el desierto se centraron en el número 5. Todo estaba hecho de 5 componentes, 5 cortinas, 5 pilares, 5 barras. Muchas cosas estaban en base al número 5. También había 5 ingredientes en el aceite santo que se necesitaba para santificar el tabernáculo, ¿no? Entonces, todo ese número 5 representa también la presencia de Dios. Vemos que la presencia de Dios se muestra a través del número 5, y el que porta la presencia de Dios, por eso la gente puede ver la gracia de Dios en ti, por eso que resplandeces, ¿no? A veces no necesitas echarte ni mucho maquillaje y empiezas a resplandecer. Amén. Por ejemplo, el libro de los Salmos tiene 5 capítulos principales, por ejemplo. Luego hay 5 ofrendas a Israel provistas por Dios en el libro de Levítico. Y vamos a ver que también Moisés escribió 5 libros llamados el Pentateuco. Entonces, por eso podemos ver que la importancia del número 5 se ejemplifica, ¿no? Aún más, por ejemplo, en el Salmo número 5 también. Dice, tiene una referencia especial a la gracia de Dios y nos dice que Dios nos abarca a todos en su gracia. Así que el Salmo 5 habla mucho de la gracia de Dios, ¿no? También vamos a ver que el 5.º libro de la Biblia, el Deuteronomio, ¿ya?, magnifica la gracia de Dios, y en él se toma especial cuidado, por así decirlo, para enfatizar el gran hecho de que no por el bien del pueblo, sino por el propio nombre de Dios, los había llamado, los había escogido y los había bendecido, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios ellos fueron escogidos. Entonces le dijo, no es por nada que tú has hecho, sino porque por la gracia a mí me plació escogerte a ti. Entonces lo mismo es que si tú recibes de la gracia de Dios, pues a Dios le place hacer algo contigo por su gracia. Amén. Vamos a ver también los 5 ministerios, son los regalos dados a la iglesia por la gracia de Dios, ¿no? Efesios 4:7-13, que nos habla de los 5 ministerios que fueron dones de Jesucristo, del Señor Jesucristo, dones ministeriales, fueron dados por la gracia de Dios. Entonces, la gente que rechaza los 5 ministerios están rechazando la gracia de Dios. Ojo con eso, advertencia para los ministerios que viven atrapados en un pasado
donde solamente caminan con 2 o 3 ministerios, no caminan con más, y por eso que no pueden ver la gracia completa y no pueden ver el poder de Dios en sus ministerios, ¿no? Dice, en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿no? Y ahí ya se ve más adelante que obviamente el Señor subió, llevó cautivo la cautividad, dio dones a los hombres, ¿no? Y esos dones fueron justamente que Él constituyera a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí no dice que solamente les ha dado pastores, ¿no? Solo les ha dado pastores. O solo evangelistas, no dice. Dice a los 5. Y dice que a quien constituyó primero, a los apóstoles. Y luego están los profetas, y luego obviamente ya los evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, por la gracia de Dios hemos sido escogidos, obviamente, para uno de estos ministerios. No son títulos, son regalos, son funciones. Así que duela a quien le duela, esta es una verdad de que nosotros como iglesia debemos crecer con los 5 ministerios, porque fueron dados por la gracia de Dios a los hombres. También vamos a ver que el número 5 se conecta con el poder de Dios, específicamente con la mano de Dios. Hechos 11:21. Vamos a ver cuando la mano de Dios opera a favor tuyo, o sea, se mueve a favor tuyo, se manifiesta el poder de Dios, es la mano de Dios. La mano de Dios está sobre tu vida. Hechos 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, ¿no? Vemos que es por el poder de Dios. Cumplimos nuestra labor, nuestra función, pero por el poder de Dios viene el crecimiento y viene la multiplicación. Así es. Y esa gente se convirtió al Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios y por tanto vamos a rechazar el poder de Dios? Y el poder de Dios puede venir aún en nuestra contra. Porque miren en Hechos 13:11. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, ¿no? Como vuelvo a repetir, los castigos del Señor, los juicios de Dios son para misericordia, es por el amor que Él nos tiene y son temporales. Ahora, cuando ellos son eternos, pues cuando la gente está en rebeldía o simplemente ha decidido ser enemigo de Dios, ya esa es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es que vemos todo esto. Vamos a ver también ya en lo siguiente, eso es el punto 1, es el tiempo de la mayor gracia y el tiempo de vestirse de gracia y poder. Vamos a ver otra dirección que Dios nos da para desde este mes, ¿no? Este mes es recibir más de la misericordia de Dios. Y por eso decimos que los juicios de Dios manifiestan la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es tiempo de arrepentimiento para alcanzar la misericordia de Dios. Y de esto hablamos 5. Si ustedes lo pueden leer, obviamente ahí, ¿no? Porque Él habla y dice, hace una exhortación al arrepentimiento, ¿no? Entonces es como un lamento. Y eso generalmente es lo que estamos sintiendo, ya, un lamento de llamar al pueblo al arrepentimiento, luego de todas estas cosas que estamos viendo, que nos horrorizan, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, esas leyes que promueven en las naciones, que van en contra de la ley de Dios, en contra de la naturaleza divina, aún para pervertir el diseño de Dios en la tierra, en su creación. Y con tanto desastre obviamente que hay por causa de las guerras y también de lo que el pueblo se aparta de Dios, el pueblo se contamina, se pervierte, como dice aquí, ¿no? Y vamos a ver más adelante
donde dice, por ejemplo, en el 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Pero dice, mas no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. ¿Por qué pasó eso? Porque la gente se acostumbra a los lugares físicos, el lugar santo. Se tiende a magnificar eso y de pronto se convierte en un ídolo para ti. Por eso que a veces Dios hasta tiene que permitir que que venga, ¿no? Destrucción aún en las ciudades, en los edificios, templos, monumentos, cosas que le roban la gloria a Él, porque Dios no quiere que pongamos nuestra confianza en nada, ¿no? Entonces por eso dice, no pasen por ahí, no pasen por eso. Dice en el 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague, ¿no? Entonces, hay de los que convierten a ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia, ¿no? Entonces, todo esto es en pago de la injusticia, es en pago de la iniquidad. Entonces, eso es lo que Dios está ya avisando, y a mí me habló mucho en esto de Amós 5, el mes pasado, cuando empezó a haber una convocatoria masiva, o es más, hubo una reunión, un concilio de ministros, de generales, de allá, bueno, tanto en Estados Unidos como Europa, se reunieron por un momento muy crítico que Dios está anunciando de lo que está pasando en Estados Unidos. No solo es una crisis social, espiritual, política, lo que va a venir puede repercutir aún en una crisis económica mundial. Entonces, Dios está llamando al arrepentimiento, está llamando a orar y ayunar. Algunos desde este mes, a mí la verdad me ha puesto, ayunos largos estoy hablando, ¿no? Ayunos largos, me ha puesto un ayuno largo el próximo mes. Entonces, por esto me empezó a hablar de Amós y me empezaba a decir que lo que va a venir sobre Estados Unidos es en el llamado al arrepentimiento, y no fue casualidad que este eclipse solar pasara por varios pueblos o ciudades que se llamaban Nínive. El Señor me dijo, será como Nínive, que si no, desde la cabeza, desde el líder hasta el último del pueblo se tienen que arrepentir de tanta maldad, ¿no? Porque va a venir un avivamiento, como hubo en Nínive. Nínive se arrepintieron, hubo un avivamiento. Entonces, eso es lo que va a venir en Estados Unidos, pero dijo, necesito intercesores, necesito gente que se ponga en la brecha, ¿no? Más adelante habla algo más de las rebeliones. Luego otra vez el 14, vuelve a decir el Señor, buscad lo bueno y no lo malo, o sea, dejen de hacer lo malo. Dice, para que viváis, y así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Así como ustedes dicen, ¿no? Que Dios está con nosotros, pero ¿Dios con quién está? Dios está con los justos. Pero por eso es que tiene que llamar al arrepentimiento, hacer un llamado de atención. Y no sé Dios qué va a tener que hacer para sacudir a Estados Unidos y que vuelvan otra vez a buscar el rostro de Dios. Porque está hablando de busquen y busquen al Señor de corazón y van a vivir. Va a haber mucho lamento, es como que anuncia que va a haber mucho lamento. No, a mí me dio esto para obviamente muchos de estos países que están haciendo maldad delante de Dios. También dice en el 20, no será el día de Jehová tinieblas, sino luz, oscuridad, que no tiene resplandor. Y aún dicen, es como que se van a apagar muchas cosas. Y aquí hay en el 24, dice, pero corra el juicio. Este versículo a mí me impactó mucho el mes pasado cuando lo leí. ¿Saben por qué? Porque acabo de ver unas terribles inundaciones en Brasil, de cómo ciudades han quedado sepultadas en esas inundaciones. Y acá dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso, ¿no? Y ya luego, bueno, pueden leer más lo que viene ahí, pero, o sea, muchos los juicios de Dios van a correr como agua. ¿Por qué? Porque la gente hace tanta maldad, y sobre todo en esos pueblos, obviamente, de Brasil, donde se celebran los carnavales, ¿no? Donde se hacen
tipo de brujería como santería, y hay otro más que hacen rituales y obviamente cosas en la tierra. Entonces, como que cae mucha maldición sobre el pueblo, ¿no? Y así, entonces Dios tiene que limpiar la tierra, Dios tiene que enviar a sus siervos a que manifiesten su gloria en las naciones. Entonces es por eso el llamado al arrepentimiento, para que la gente vuelve su rostro al Señor. Amén. Bueno, luego me mostró lo de la multiplicación, ¿ya? Es una palabra más que recibí. Me dijo tiempo de multiplicación. Me dijo, todos los que han sembrado abundantemente van a empezar a recibir cosecha abundante, porque es la ley de la multiplicación. Justo ahora que estamos estudiando en la Escuela de Liderazgo las leyes divinas de Dios en el sistema de la economía del reino, pues hay una ley de la multiplicación, ¿no? Que todo lo que tú siembras te será obviamente dado abundantemente, sobreabundantemente, aún 100 veces más. Entonces, si tú has sembrado abundantemente, pues vas a tener una gran cosecha abundante. Y también dice, y los que han invertido en buena tierra van a empezar a recibir una mayor rentabilidad. Esto es conforme a la ley de las inversiones, que todo obviamente lo que tú inviertes en un buen negocio que es rentable, pues te va a dar rentabilidad. Entonces es el tiempo que vas a recibir también. Si vemos, por ejemplo, 2 Corintios 9, 6, 8, justamente habla de esto, la multiplicación por la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Y dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Entonces no seas escaso si quieres más cosecha. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría, significa con gozo. Yo te estoy leyendo esto en otra versión, una traducción viviente, y dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Eso es lo que Dios quiere. Para eso te va a dar abundantemente, porque sabe que tú vas a compartir con otros, ¿no? Él sabe para qué obviamente te va a hacer multiplicar en bienes, en frutos, en cosechas, en dinero, en todo. Depende de lo que tú estás sembrando. Luego, obviamente el cuarto punto es los mantos para nuevas misiones. Esto sí me lo habló en un sueño que me dio en abril, y este sueño era así. En ese sueño yo estaba preparando mantos para entregar, hasta podía ver los colores de los mantos, y yo los cuidaba con mucho cuidado porque yo sabía que iban a venir a recogerlos. Entonces me hace recordar mucho lo del Éxodo 28, cuando el Señor envía a preparar vestiduras sacerdotales, y parte de las vestiduras son los mantos, ¿no? A mí me tocaba, yo no sé si otros preparan los vestidos, pero a mí me tocaba preparar los mantos, y yo los preparaba con mucho cuidado, pero yo veía cómo el enemigo quería, a través de una persona, que no solo me quería distraer, sino que me quería molestar, como arrancándome los mantos o tratando de malograrlos. Entonces yo sentía como que esa persona representaba al enemigo y que yo tenía que cuidar esos mantos, y yo se los quitaba, así, se los quitaba. Le decía, no, tú no lo puedes llevar porque tú no tienes cuidado. Le decía, tú no tienes cuidado de los mantos, ¿no? Entonces, esto es algo que el Señor obviamente está advirtiendo, que tenemos que cuidar los mantos. Es importante cuidar los mantos que Dios nos está entregando, pero también no solo yo preparaba para dar, sino también para recibir, porque me veía que una persona venía del extranjero y me traía mantos, me decía, profeta Marian, estos mantos son para usted, ¿no? Y yo decía, Señor, gracias, porque yo te estaba pidiendo justamente, nuevos mantos para las nuevas misiones que vamos a hacer. Entonces, son mantos para nuevas misiones, nuevas asignaciones ministeriales, para algo nuevo, un nuevo nivel que has entrado. Dios te va a entregar mantos y ya estás preparado. Entonces, yo veía ahí la ley de dar y recibir, porque dice, dad y recibiréis. Entonces, por cuanto yo daba, yo recibía también. Otra ley divina, ¿no?
Y bueno, ahora sí vamos a ver la parte de la masiva confrontación que Dios me advirtió, y esto empezó, como les digo, el 1 de mayo. El 1 de mayo, justamente en inglés, el Día del Trabajo, que nosotros celebramos el 1 de mayo, el Día del Trabajo, en inglés se llama el May Day o el Labor Day. Entonces, para muchos fue el May Day. Entonces, como era celebrar el Día del Trabajo, en muchos lugares se desató a nivel mundial una ola de protestas contra, bueno, sindicatos, contra el gobierno por causa del trabajo, porque no tienen trabajo, porque hay crisis económica, porque hay crisis social, porque hay crisis política, no lo sé cuál es, pero muchos países como Turquía, Corea, Filipinas, Alemania, España, China, Sri Lanka, Francia, Grecia, Irak, Líbano, Nigeria y Argentina, al menos, son de los principales que se levantaron en protestas contra el gobierno y contra los sindicatos, ¿no? Y como sindicatos principalmente. Y no solo eso, también en Estados Unidos hubo estas protestas, pero lo que más llamó la atención en Estados Unidos fueron las protestas en las universidades masivamente. Muchas universidades se levantaron con el movimiento pro-Palestina, que liberen a Palestina, según ellos. No sé. Bueno, les han hecho creer lamentablemente que Palestina es la víctima en todo esto. ¿Para qué? Para exaltar el odio contra Israel. Entonces, este movimiento antisemitista está a nivel mundial causando mucho revuelta y muchos problemas y muchos conflictos, y es lo que el enemigo está queriendo hacer. Pero lo que el enemigo no sabe es que todas esas ciudades donde se está desatando esa masiva confrontación, también va a venir una masiva confrontación espiritual que va a traer separación de cosas. Dios está permitiendo que se separen, que la gente obviamente se separe de todo lo que está mezclado, pervertido, y que tome una posición. Por eso les dije que este año se iba a ver mucho lo del valle de las decisiones. Vas a tener que tomar una decisión, porque o eres de uno o eres del otro, vas a tener que apoyar a uno de los otros. Y lo mismo pasa con los partidos políticos por las próximas elecciones allá. Entonces, ese fue justamente el May Day, ¿no? Y más adelante ya les voy a explicar que May Day no solo significa el Día del Trabajo en inglés, sino vamos a ver qué significa en el mundo espiritual. Más adelante se los voy a obviamente explicar. Bueno, luego el punto número 6, porque me dio 7 puntos específicos, ¿ya? Me dio 7 puntos específicos. Entonces, me habló de esto del mercado mundial, me dijo el Señor. Me dijo que lo del mercado mundial, obviamente, era algo que se iba a empezar a ver, y esto pasó justo cuando estábamos finalizando. Yo creo que, no sé si fue finalizando abril y empezando mayo, fue que se produjo esto que pasó en Japón. Fue en Japón que pasó esto. Fue la caída del yen. La caída del yen se produjo, que perdió su valor de la noche a la mañana. Pero claro que nada ocurre de la noche a la mañana, sino que llega un momento en que la caída es inminente y ¡pum!, el valor de la moneda cayó a cero, así fue. En Japón, imagínense, supuestamente Japón es uno de los países del primer mundo. No estamos hablando de un país tercermundista donde se supone que las monedas están devaluadas. No, es un país del primer mundo. Entonces, cuando eso trajo un tambaleo en la economía, ¿saben? Porque inmediatamente, porque obviamente la economía de Japón está conectada con la economía de Estados Unidos. Entonces, obviamente a Estados Unidos no le conviene todavía exponer lo que internamente ellos están ocultando, una inflación que es
terrible porque ellos lo que hacen es lo de la maquinita, imprimir, imprimir, imprimir billetes y no sabemos hasta cuándo eso va a aguantar, porque ya hubo como un globo inflado que se reventó en el año 2008, donde trajo un colapso económico mundial desde la bolsa de valores de Wall Street, pero no sabemos qué es lo que viene exactamente, pero ya Dios está advirtiendo, el Señor está advirtiendo lo que va a venir a nivel mundial. Entonces yo les digo que por eso el Señor nos dijo que en 2024, el 2024 y 2025 van a marcar 2 años muy importantes para lo que viene hacia el final de la década, que solo los 3 primeros años, luego del 2020, de la pandemia, 2021, 2022, 2023, han sido solamente un entrenamiento. Entonces, estos 2 años son muy importantes, ser sabios en la economía y ver el movimiento del mercado mundial, que ya muchos, por causa de estas cosas que están ocurriendo, el Señor me mostró justamente que luego de esto, lo vi en el espíritu, vi que tambaleaban muchas piezas, era como que si movieran una mesa, como se sacuden una mesa, pero habían esos dominos, se empezaban a mover así, a mover, solo a mover, no se caían todavía, se tambaleaban. Y me dijo, esto va a traer un tambaleo en la economía mundial. Entonces, ahora lo han arreglado, ahora están tratando de arreglar, ayudar para que se recupere y todo eso. Bueno, están tratando de hacer eso. Pero yo les voy a decir que no podemos maquillar las cosas ni cubrir el sol con un dedo. Tarde o temprano todo va a salir a la luz. Entonces, me dijo que esto que ha ocurrido va a traer una repercusión y un posible futuro efecto dominó en caída y colapso en la economía del mundo. Bueno, y vamos a ver que el multimillonario Elon Musk ha advertido ya así públicamente, él como maneja todas sus propiedades, sus proyectos de inversiones, ¿no? Como vemos a través del Twitter, a través de los autos Tesla, autos eléctricos, y de todo lo que él maneja con inteligencia artificial y otros tantos proyectos que él tiene, él mismo desde hace tiempo, él está advirtiendo a la gente que invierta en negocios de Bitcoin o de criptomoneda. ¿Por qué? Porque es el futuro. Es más, el mismo Señor Jesús se lo dijo a un profeta, a un apóstol, a un profeta y a un apóstol cuando los visitó. Entonces, por eso es que el Señor está advirtiendo lo que va a venir y dice, mi pueblo no está preparado para esto y se tiene que preparar. Es por eso que nosotros estamos preparando una generación de líderes que tienen que saber, y a nuestros discípulos, de las cosas que van a venir, no para asustarse, sino para poder levantarnos todos juntos a poder, obviamente como pueblo de Dios, salir adelante por la gracia de Dios y con la sabiduría de Dios, porque pasa que al pueblo de Dios no le va a pasar nada, va a ser protegido, pero solo los que inviertan en lo correcto que Dios les diga son los que van a tener rentabilidad y obviamente van a haber multiplicación, ¿ok? Entonces él dijo algo muy específico. Dice, si Estados Unidos no logra solucionar el problema de la deuda y la inflación, él dijo, el dólar se va a venir en caída. Y les voy a decir que no hay que ser profeta para ver eso. No necesitas ser profeta para ver eso. Porque los mismos, ¿cómo se dice?, marcadores económicos a nivel mundial lo están viendo. Porque es inevitable ver eso. Estados Unidos está financiando ahorita dos guerras. 2 guerras está financiando. Y están dando billones, no millones, billones, como si tuvieran mucho dinero. Dentro, obviamente, la situación fiscal de ellos es una deuda interna terrible, terrible inflación, que se empeoró luego de la pandemia porque tuvieron que dar, obviamente, bonos a todo el mundo, ¿no? Y así.
Entonces, y es algo que no se arrastra de la pandemia, aún de antes de la pandemia ya se arrastraba algo. Entonces, no sé hasta dónde van a llegar a imprimir con la maquinita, pero yo siento que eso va a ser como un globo que se va a reventar, no sé en qué momento, pero bueno, solo Dios lo sabe. Entonces, por esto, dice, el precio del dólar se devaluaría más a nivel mundial y hasta se ha profetizado que en el futuro podría desaparecer. ¿Y por qué? Porque también, obviamente, China y todo el bloque del otro lado asiático están queriendo eliminar el dólar, no quieren depender del dólar. Hay muchas naciones que se están coalineando para hacer eso. Entonces, como se dan cuenta, la situación de Estados Unidos no es tan buena, así que tenemos que orar porque esto afectaría la economía de muchas naciones que dependen del sistema económico mundial que gira en torno a esta moneda. Ahora, si algo ocurre así, pues ya veríamos el cumplimiento de Apocalipsis 18, que habla de la caída de la ramera de la Gran Babilonia, que es donde dice que han comercializado, habla del mercado mundial. Y eso es lo que Dios está preparando a hacer, es derribar el sistema económico de Egipto y hacer que el pueblo de Dios salga de Babilonia, que ya no dependa de todos esos sistemas económicos mundiales, y por eso le tiene que ayudar a crear riqueza, a moverse conforme el Espíritu Santo le dirija en el negocio, ya sea un producto digital en un mercado digital, comprando aún con moneda digital. Es lo que se viene, es lo que se va a mover. Es más, Perú se está preparando para eso. El próximo mes ya el primer banco, el banco más importante del Perú, que es obviamente el BCP, el Banco Central, ellos se están preparando para lanzar la primera criptomoneda en Perú, primera criptomoneda bancaria, no obviamente la plataforma de la criptomoneda, sino la primera criptomoneda que se podría comercializar abiertamente. Y también el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no?, es el que está también planificando adoptar una moneda paralela al sol que sea una criptomoneda y ya no el dólar, porque yo creo que algo ya se está moviendo y algo están como olfateando, se puede decir así, ya, algo que podría ocurrir. Entonces, oremos por las naciones, oremos por gente sabia y oremos por líderes sabios en el pueblo de Dios, que no se confían solamente en ahorrar en un banco, porque si se cae todo el sistema bancario mundial, pues ¿qué vas a hacer? Entonces tú tienes que saber en qué tienes que invertir, en qué tienes que poner tus reservas, tus ahorros, bueno, como Dios te dirija, ¿ok? Y para esto también Dios me habló de otra palabra que se llama, que la vi, la escuché, no sé, la vi en el espíritu, la he escuchado hasta proféticamente, en palabras proféticas, y obviamente nuestro mentor a nivel internacional, justamente que él está entrenando en esto, él dijo, justamente habló del momentum, el apóstol Tommy Arayomi, él habló de eso, el momentum. Entonces, él explicaba obviamente qué era el momentum, justo en una clase que él nos está explicando. Bueno, entonces, cuando yo voy a estudiar esto más profundamente, veo que lo que dice el diccionario es que la palabra momentum, que obviamente es de una voz anglo-latina, como que viene del inglés y del latín, nosotros decimos momento en español. En inglés dicen moment, ¿no? Entonces, si lo mezclas con el latín es momentum, ya. Entonces viene de esa palabra, momento, está conectado con momentum. ¿Y qué significa momentum? Dice, tiene alternativas en el diccionario español que describen como la palabra para describir impulso, ímpetu, ventaja, oportunidad o ritmo de aceleración, entre otras, y en función del contexto. Y les voy a decir que dónde fue que aprendí más de esto. Lógicamente porque mi esposo estaba dando justamente un curso en base a lo que es como inversión de criptomoneda,
Y él hablaba justamente de una de las líneas que marca el que tú puedas, obviamente, vender y comprar, que tú sepas si tienes que vender o comprar, o sea, cuándo debes vender y comprar en el mercado, obviamente, del Bitcoin o de la criptomoneda, cualquiera sea la moneda digital que manejas. Él hablaba, dice, hay una línea abajo que se llama momentum, y esa es la línea más, una de las líneas más importantes en el cuadro estadístico que marca el tiempo en el que debes comprar, y es un segundo. O sea, se llama momentum porque es un momento importante donde algo toma impulso y hay una ventaja, que si tú te pierdes eso, perdiste la opción de comprar o de vender o de ganar. Bueno, es así. Entonces, él dice, tiene que llegar a esa línea del momentum para que tú sepas, no solamente para que veas que tienes, sino que tienes que actuar ya, rápido, ahí, entra, entra. Él dice así. Entonces, yo mientras le escuchaba la clase que le estaba dando, yo dije, Señor, me estás hablando porque es justo lo que me estás mostrando espiritualmente, lo que tiene que ser, y es lo que, obviamente, bueno, nuestro apóstol mentor era lo que nos estaba diciendo en la clase, porque él me estaba explicando esto, ¿no? Y él decía que necesitamos para esto discernimiento para los tiempos y estaciones, que es la unción de los hijos de Isaacar, que no solamente es discernir, ya, yo sé que este es el momento, yo sé que este es el tiempo para esto y para otro, no, dice que ellos sabían qué hacer y los hijos de Israel le seguían en todo. Entonces, es saber qué hacer. Entonces, necesitamos esa unción de Isaacar, de los hijos de Isaacar. De esto vamos a hacer, porque él nos explicó todo un tema tremendo, la verdad, y yo lo voy a compartir, obviamente, de lo que yo aprendí y más la experiencia que yo he tenido en aprender la unción de los hijos de Isaacar, que es algo en lo que Dios nos ha entrenado mucho a mí y a mi esposo. Entonces, él decía que eso era muy importante en tu posicionamiento para avanzar y progresar, lógicamente. Entonces, depende de ese momentum, ¿no? Que tú reconozcas ese momento del momentum, es que vas a poder avanzar y progresar y meterte ¿cómo se dice? En el mover del espíritu que te va a llevar a otro nivel. Entonces, eso es lo que es explicado. Por ejemplo, decía en Génesis 12, Dios llama a Abraham. ¿Y qué le dice? Que deje la tierra y la casa de su padre y de su madre y que vaya al lugar donde él le iba obviamente a mostrar, y le da una promesa que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y así, así, así. Si él hubiera dudado un momento más, él dice, él hubiera perdido el momentum de lograr conectarse con la promesa de Dios, ¿no? Entonces imagínense, ya Abraham era bastante viejo, o sea, para que se moviera en ese momento, lógicamente, ya tenía, ¿no?, más de 40 años, no era un hombre joven, era una persona mayor, ¿no? Un anciano sabio, se podría decir así, ¿ya? Pero Dios tenía un plan tremendo con él. Entonces, no depende de tu edad, no depende ni de cuántas arrugas tengas, no depende de eso, depende de que por la gracia de Dios tú has sido escogido, eres un escogido de Dios, ¿no? Y Dios tiene un tremendo plan contigo. Entonces, él decía, obviamente, que Abraham tuvo que separarse de su familia para iniciar una nueva vida, para avanzar y heredar la promesa de Dios, porque no era el plan de Dios que solamente se dedicara a tener eso poco, la poca herencia que sus padres le iban a dar ahí, porque él lo quería ser heredero en las naciones. Entonces, Abraham reconoció su momento para no perder su momento. Entonces, eso es lo que Dios me estaba hablando para el pueblo de Dios, que nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es nuestro momento, que tenemos que actuar para no perder nuestro momentum, que te va a dar el impulso, esa aceleración para lo que viene, para lo que Dios te va a preparar. Entonces, eso es parte de la preparación de este mes, de que tú aprendas a discernir. Entonces tienes que pedir mucho discernimiento y sabiduría. Eso tenía los hijos de Isaacar, no lo tenían discernimiento de los tiempos y las estaciones, sino sabiduría para saber lo que se tenía que hacer. Y el pueblo de Dios ¿cómo se dice? Les seguían en todo. Ellos hacían todo lo que sus hermanos decían. Entonces muchas veces en el pueblo de Dios tenemos gente así,
pero no los escuchan, no les creen o simplemente se creen más sabios que ellos, ¿no? Por el orgullo, porque, ay, no, a ti Dios no te puede usar, no, tú no puedes tener esa unción, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que por eso se está perdiendo su momentum y están eternamente esperando así como vagando en el desierto, ¿no? Eso fue lo que perdió el pueblo de Israel, de 40 días, miren, a 40 años. Pero bueno, hay un tiempo de misericordia también, ¿ya? Pero eso es importante, o sea, eso es para tu posicionamiento. O sea, tiene que ver con esto de la planificación, de la preparación y del posicionamiento. Esto del momentum es muy importante, ¿ok? Anótalo ahí. Y luego también la última palabra que pude recibir es milagros de multiplicación y de misericordia. Ya hemos visto un milagro de misericordia, la multiplicación de los panes y los peces, porque al Señor le conmovió no ver a esa gente hambrienta. Digo, ¿cómo los voy a devolver? Y van a perder obviamente su momento de recibir las bienaventuranzas y todo lo que le está dando, su sermón de la montaña. Entonces, no, yo no puedo perderlos aquí. Este es el momento que Dios me ha dado para predicar a 5,000. Así que aquí tiene que haber un milagro. Y bueno, Él clamó en esa misericordia y se dio ese milagro de multiplicación y de misericordia. Amén. Y luego otro de estos tipos de milagros se vio en Lucas 5 en lo que es la pesca milagrosa. Porque como sabemos, obviamente Pedro estaba toda la noche pescando, pero dice que había echado las redes y no había obtenido nada. Pero el Señor le dijo, echa las redes más al fondo. Entonces Dios lo llevó justamente a reconocer eso. Y ese también fue el momentum de Pedro. El momento que si él no obedece la orden, no le dijo, Señor, en tu nombre lo haré. Aunque estaba un poco escéptico, le dijo, Señor, en tu nombre lo haré porque voy a obedecer lo que me estás diciendo. Y no perdió justamente ese milagro de multiplicación que se produjo en la pesca milagrosa, ¿no? Entonces, así te tienes que posicionar, te tienes que preparar para justamente recibir tu milagro. Eso es un mes de milagros, porque la gracia de Dios trae eso, milagros. Pero el Señor me dijo que van a ser muy específicos, van a haber milagros de multiplicación, milagros de misericordia y milagros creativos también. Amén. Eso también se va a ver desde este mes. Y ya, ahora voy a finalizar con las advertencias para la iglesia. Esto es para el final. Y ahí es donde esta profeta Verónica West habló de que ella recibió Mayday, que es una señal de alerta por un peligro. Por ejemplo, en la guerra o en los aviones, cuando transmitían y estaban para ellos reportar que estaban en peligro, la señal decía Mayday, Mayday, decían así, Mayday, Mayday, y empezaban a lanzar la alerta de peligro. Entonces el Señor le dijo que este mes era justamente un mes de Mayday, de que hay alerta de peligro. Y esto, como les dije, ese concilio que se reunió fue organizado por la profeta Cindy Jacobs. Cindy Jacobs es una profeta, obviamente, que dirige los generales de intercesión en las naciones. Ella dirige también el concilio de ancianos, de apóstoles y profetas que se congregan en Estados Unidos, y ahí van de muchas naciones, especialmente de Estados Unidos y de Europa. Y de otras naciones también, lógico, que son convocados ahí ya, que son generales, lógicamente. Pues, ¿no? Los generales de las naciones ya. Entonces ella también lanzó una señal de alerta y de peligro, obviamente, de clamar por Estados Unidos, que como ya les dije, el Señor me advierte que lo de ellos va a ser como Nínive. Es así. Bueno, y de aquí también otros profetas han recibido, por ejemplo, varios de los espíritus que se van a empezar a desatar. Algunos los recibieron ellos, otros, bueno, Dios me lo habló y otros Dios me lo confirmó. Y es que en esta temporada Jezabel va a estar muy activa. ¿Por qué? Porque estamos viendo, acuérdense, los primeros frutos que les dije, hay que prepararse contra las zorras y todos los enemigos de la cosecha. Pero como ya sabemos y hemos estudiado, el enemigo número 1 de la cosecha y del avivamiento es Jezabel.
es uno de los enemigos número uno. Entonces, ¿por qué es que Jezabel se va a mover muy fuerte en este mes? Y yo les voy a decir que esa revelación la recibí en la mañana, cuando yo estaba orando en el grupo de intercesión, lógicamente, que tenemos con Estados Unidos, con la apóstol Jennifer Leclerc. Ella decía que en este mes se estaban manifestando, ella hablaba de cómo debíamos hacer oraciones para orar en contra del Mary's, decía así, Mary's Witchcraft. Hablaba de la brujería de María. Entonces ella decía, y nos enseñaba lógicamente, que en este mes se ha proclamado abiertamente, ¿no?, a través de la Iglesia Católica, en los pueblos católicos, a través de la Iglesia Católica, y ellos imponen, ¿no?, sus santos, imponen sus fiestas, y ellos han proclamado mayo como el mes de María. O sea, ya no solo tiene el día 13 de mayo de su día de la Virgen de Fátima, sino el mes. O sea, ya quieren todo el mes. Entonces ella decía que obviamente por causa de esa adoración a la Reina de los Cielos, a la Semiramis, que sabemos que no es la Madre de Jesús, sino que ellos la pintan de la Madre de Jesús para dar esa adoración, estaba desatándose una ola de actividad demoníaca a través de estas brujerías que están invocando a la Reina de los Cielos. Y es por eso que las brujas están muy activas, y yo las he visto y las hemos visto y las hemos confrontado acá, por ejemplo, en este lugar donde estamos. Y entonces podrías estar teniendo ataques de brujería. Entonces ella decía cómo orar en contra de eso. ¿Por qué? Porque podrían estar infiltrados también en tu casa. Porque si estás viviendo, por ejemplo, con familia que es católica, que tienen adoración a la Virgen María, y ellos empiezan a orar y a rezar, no le están rezando solo a un santo, le están rezando obviamente a la Reina de los Cielos, que es un principado mundial. Entonces, ella obviamente fue adorada como la luna, ¿no? Y para eso se le hace altares, se le hace rituales, se le hace ofrendas, y todo eso desata esa actividad demoníaca de la brujería, ¿no? Entonces, por eso es que Jezabel está muy activa, porque Jezabel gana, y ahí fue donde el Señor me dijo, casualmente por eso Jezabel gana poder, gana el poder limitado, lógicamente, que le da, porque la brujería es un poder limitado, chiquito, pero que si tú no estás atento, que si tú no estás alerta, eso te puede afectar, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado obviamente no solamente son las imágenes y las velitas, sino también en los parques. Acuérdense que no solamente hay procesiones, sino altares a la Reina de los Cielos a través de la Virgen María. Entonces tenemos que estar orando en contra de esas oraciones que son contrarias y le roban la gloria a Dios. Y obviamente en contra de la brujería que desata Jezabel, porque se mueve mucho Jezabel con brujería, ¿ya? Y estar muy alertas justamente a estos enemigos de la cosecha que van a empezar a moverse y a venir, ya sabemos, como los madianitas, como los amalecitas, ¿no?, como las zorras y todo eso. Hay que estar muy alertas, ¿ya? Y luego, número 2, el Señor me habló de espíritus, y es algo que estamos estudiando también, y espíritus que atacan el progreso y el avance, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Que el enemigo va a mandar espíritus de obstáculos, espíritus de robo, espíritus de sabotaje y espíritus de retraso en contra de tu progreso y tu avance. Así que tienes que orar en contra de eso, pedir la revelación al Señor. Cuando el Señor nos dé luz verde, vamos a hablar de eso. Es algo que estamos estudiando en esta temporada, y justamente vamos en contra de todo eso. Luego me dijo que continúan los espíritus de odio, violencia, asesinato. Hemos visto cómo en una iglesia han entrado justamente a querer dispararle a un pastor. Los ataques a pastores de iglesia, ministros de Dios, evangelistas, se están levantando también, como les digo, masivamente, pero al mismo tiempo también el Señor está levantando, obviamente, a su ejército, porque estamos en tiempo de guerra, no podemos bajar la guardia, acuérdense. Pero eso también se está viendo en esto de el ataque intenso y masivo que se está produciendo en Israel con la guerra contra los Hamas, ¿no? Y contra las naciones que están apoyando, obviamente, a los de Palestina y a todos ellos. Luego también me dijo que se han desatado espíritus de terror y amedrentamiento contra algunos
algunas personas que el enemigo estaba tratando de amedrentar y aterrorizar, porque está queriendo detenerte que avances, porque eso es lo que él hace. O sea, cuando él ya quiere detener, o sea, te viene de frente a aterrorizar o a querer matar. Entonces, todos estos espíritus justamente vienen por causa de esto, pero me dijo es por esto, porque están queriendo atacar el progreso y el avance, y también algo más que me decía el Señor, vienen a querer obviamente detener tu rompimiento y el mover del avivamiento, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que obviamente reflexionar, estar muy atentos a eso. Y también otro de los espíritus también de los que Dios me habló y me hizo recordar es que justamente cuando se necesita levantar ejércitos de intercesores, inmediatamente el enemigo lo que hace es lanzar, y esto lo ha hecho ya desde todo este tiempo que hemos estado en las misiones, lanzar a los intercesores espíritus de cansancio, desánimo y distracción. Son 3 espíritus que atacan sutilmente a los intercesores y a los ministros de Dios también, trayendo cansancio, desánimo y distracción. Así que como ejército de Dios tenemos que estar muy avisados para contrarrestar todo esto con las estrategias y el poder de Dios, que es más grande que todo el infierno que se levanta en contra nuestra. Tenemos victoria en el nombre de Jesús. El Señor Jesús ha ganado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La victoria está escrita. Tienes solamente que alinearte con Dios y no dejarte amedrentar. En muchas de las situaciones es: no temas, esfuérzate, sé valiente y resiste al diablo, y el diablo va a huir. Y acuérdate que ningún arma forjada por el enemigo va a prosperar en contra de tu vida, lo cual no significa que no van a haber armas forjadas. Hay armas forjadas. Hay retaliaciones, hay contraataques. Podemos orar en contra de eso, pero si Dios lo permite es porque quiere entrenarte, prepararte para la guerra y quiere que resistas. Es prueba de resistencia a veces. A veces es atar y desatar, a veces atar al enemigo, a veces es orar en contra de espíritus, echarlo fuera, pero a veces es resistir. A veces es resistir, y es tiempo de resistencia también por eso. O sea, si yo veo todos esos espíritus, que también es porque hay que resistir, ¿no? Y hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús, pero hay que pedirle al Señor la estrategia, amén. Hay que pedirle estrategias en todo esto. Nosotros damos mentoría de todas estas cosas espirituales, obviamente, al pueblo de Dios, y es por eso que nosotros podemos, obviamente, ayudarles a avanzar, a progresar, a tener rompimiento y victoria en el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, bueno, hasta aquí, queridos hermanos, esta palabra profética para mayo y para el tercer bimestre del año 2024. Lo mío será hasta la próxima, hasta el próximo video, donde vamos a traer una enseñanza. No sé cuál el Señor quiera desatar. Les vuelvo a repetir, como ahora estoy en las vacaciones frente a la playa, aquí el Señor me está preparando pronto para desatar, obviamente, el video tan esperado de los demonios marinos. Pero bueno, ya va en camino, va en proceso, pronto viene. Amén. Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga y estamos en contacto. Hasta la próxima. Chao, chao.